Saludos, apreciados docentes, apreciados profesores. Saludo a mi jurado, a la doctora Lice Pérez y a la doctora Alba Torrealba, así como al doctor Duque, al doctor Freddy Duque, quien es el tutor de mi tutor en este trabajo especial de grado. Lamento pues que no haya sido esta defensa o esta exposición del trabajo de grado para optar al título de especialista en Derecho Administrativo, que no haya sido pues en nuestra universidad por la situación de la pandemia pues que estamos viviendo y tenemos que hacerla de esta forma. El trabajo especial de grado que presenté se refiere a la situación jurídica del contratado por la administración pública en Venezuela. Como sabemos, pues son 3 capítulos y el primer capítulo es el problema, el planteamiento del problema. Ese planteamiento del problema a nosotros nos surge desde el mismo momento de la aprobación de la Constitución de 1999. ¿Por qué? Porque se dice, y los estudiosos hablan, y el foro administrativo habla de la constitucionalización del derecho administrativo, que estableció como requisito sine qua non para optar a un cargo de la administración pública el concurso de oposición, un concurso público de oposición para optar a la administración pública y ejercer un cargo de los descritos en el manual descriptivo de cargo de lo que anteriormente se llamaba la OCP, la Oficina Central de Personal. Por el contrario, podemos decir que la Constitución de 1961 no establecía este requisito. No estableciéndolo el requisito, solamente lo establecía la ley de carrera administrativa. Pero esto alentó al foro administrativo que la Constitución de 1999 sí constitucionalizara la necesidad de que se hiciera el concurso de oposición. ¿Ves? Porque esto entonces nos traía a nosotros la Constitución, que era una norma de aplicación inmediata, no se tenía por qué aprobar una ley para que se procediera a que los cargos salieran al concurso público y pudiéramos optar o se pudiese optar por los cargos de carrera en la administración pública. Para el año 2002 se aprueba la Ley del Estatuto de la Función Pública, que desarrolla el precepto constitucional que establece por obligatoriedad constitucional el concurso de oposición para optar al cargo en la administración pública. Esta Ley del Estatuto de la Función Pública del año 2002 es quien deroga la ley de carrera administrativa que estaba vigente antes de la aprobación de la ley del Estatuto de la Función Pública y que, contrario a la Constitución de 61, sí establecía la norma legal la necesidad del concurso para optar al cargo de la administración pública. Lógicamente que bajo esta primicia, nosotros en el foro jurídico y los administrativistas pensaron que se había zanjado, y que era así, con la aprobación de la Constitución, que se había zanjado la situación que existía antes de la Constitución de 1999, que no establecía el concurso de oposición, con la Constitución de 1999 que obligatoriamente prescribía la necesidad, la obligatoriedad, digamos, del concurso de oposición para optar a los cargos de carrera administrativa. El concurso de oposición entonces se hace obligatorio a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y así en el Estatuto de la Función Pública la prohibición de contratar personal para ejercer los cargos de la administración pública que estén descritos en el manual única y exclusivamente para los funcionarios de carrera. A pesar de esa prohibición, por distintas razones, la administración pública continuó contratando personal. Y estos podían ser encargos vacantes o por necesidad de servicio. Pero estas personas que ingresaban bien por los cargos vacantes o por las necesidades de servicio tenían las mismas prerrogativas de los funcionarios de carrera, es decir, de los funcionarios que habían ingresado bajo la ley de carrera administrativa, pero bajo el concurso de oposición. Esto generó conflictos dentro de la administración pública, porque la incertidumbre de la misma administración pública de qué normativa aplicar a estos contratados, a las personas que estaban ejerciendo los cargos como funcionarios en la administración pública, si aplicar la Ley Orgánica del Trabajo o aplicar el Estatuto de la Función Pública, para entonces la Ley de Carrera Administrativa. Eso
la situación la trajo tanto a la administración pública como al administrado, porque el administrado tampoco tenía claridad de a qué ley acogerse. Si lo protegía la ley orgánica del trabajo o estaba bajo la égida, bajo el poder del estatuto de la función pública. Entonces sería esa estabilidad relativa o sería absoluta, porque recordemos pues que los empleados de la administración pública que entran por concurso en la administración pública gozan de una estabilidad absoluta. Eso nos llevó a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la norma aplicable al contratado por la administración pública? ¿Es absoluta o relativa la estabilidad laboral del contratado en la administración pública? ¿Y en qué consiste la noción de estabilidad provisional laboral que ampara a los contratados por la administración pública? El objetivo general de esta investigación fue analizar la situación jurídica del contratado por la administración pública en Venezuela. Los objetivos específicos: examinar el estatus laboral del contratado por la administración pública, determinar el tipo de estabilidad laboral del contratado por la administración pública venezolana e indicar los efectos de noción de estabilidad laboral provisional que ampara a los funcionarios contratados por la administración pública según la jurisprudencia patria. La justificación, del punto de vista metodológico, todos los pasos que se siguieron cubriendo la metodología, podemos destacar que esta investigación es jurídico-exploratoria, un nivel jurídico-dogmática, el diseño es bibliográfico documental, y las técnicas que se utilizaron fue la recolección, el fichaje, recolección de datos, el fichaje, el subrayado, el resumen analítico, etc. ¿Cuál es el enfoque o la postura que asume el investigador? El que asume el investigador es la estabilidad provisional laboral como protección al trabajador. Tenemos el capítulo segundo, que es el referencial teórico que sustenta la investigación, donde están los antecedentes de investigación, los enfoques teóricos, las teorías referentes a la administración pública con respecto a los contratados. En los antecedentes de la investigación tomé para esta exposición 4 antecedentes. Lógicamente, en el trabajo escrito hay más antecedentes. Uno de ellos es el de Pirela, en el año 2005, que es el régimen jurídico de los contratados a la luz del Estatuto de la Función Pública, ya con la égida del Estatuto de la Función Pública y no con la Ley de Carrera Administrativa. El de Janeikis, que fue en el 2006, la situación jurídica de los contratados en la administración pública. Un trabajo que presentó mi tutor de este trabajo de grado, el doctor Freddy Duque, en un libro titulado Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en Venezuela, donde nos pasea por todo el espectro de la contratación de personal por la administración pública y nos dice que ese funcionario es difícil diferenciarlo, esa persona, porque ejerce el cargo de carrera, las prestaciones sociales son las que tiene el funcionario de carrera, la estabilidad son las que tiene el funcionario de carrera, entonces parece ser entonces un funcionario de carrera. Otra tesis fue la de Ojeda en el año 2010 de los contratados al servicio de la administración pública, el aporte jurisprudencial. Todas estas tesis, todos estos trabajos, digamos que tributan a la investigación realizada por el investigador en función de que nos dan luces de todas las situaciones que se vienen presentando en la administración pública aún después de la aprobación de la Constitución de 1999, de la aprobación de la Ley del Estatuto de la Función Pública. ¿Por qué siguen en una situación digamos, de dificultad de aún saber qué ley es la que le corresponde aplicar? Si es la ley del Estatuto de la Función Pública o la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras en el momento en que estamos viviendo. Las referencias teórico-jurídicas y legales, que se refieren pues a los doctrinarios patrios y a los extranjeros que han estudiado sobre la situación de la administración pública. Las referencias legales que están basadas en la Constitución, en la ley del Estatuto de la Función Pública y en una revisión que se le ha hecho, lógicamente, a la antigua ley, a la ley derogada, la ley de carrera administrativa, que era por la ley que se regían los funcionarios antes de la aprobación del Estatuto de la Función Pública. Y las referencias jurisprudenciales. De esas referencias jurisprudenciales, donde emergió aquella antigua teoría del funcionario de hecho,
que era a lo que se refería el doctor Duque. Tengo un funcionario, una persona que ejerce todas las funciones de un funcionario de carrera, tienes las mismas prerrogativas, entonces no puedo desprotegerlo. Mi tribunal no puede desproteger a la persona y debe entonces aplicar una norma, que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Para ella tomamos también la sentencia 1596 del 14 de agosto del 2008 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo sobre la estabilidad relativa del contratado. Además de otras sentencias, la Sala Plena, todas ellas están en las referencias bibliográficas y están escritas en el trabajo, físico, sobre todas las jurisprudencias que se revisaron con respecto al funcionario, al contratado por la administración pública, y sentencias de la Sala Constitucional. La definición de términos y el desarrollo de la postura teórica asumida, que lógicamente tiene absoluta referencia con lo que dicen estas sentencias, tanto de la Sala Plena, de la Sala Constitucional, como de la Sala Político-Administrativa. La definición de términos me lleva a decir que prácticamente es el epicentro de toda la exposición que se ha realizado, porque en de las definiciones de términos tomé tres, que son las de los funcionarios públicos, es la que establece tanto las leyes anteriores, la Ley de Carrera Administrativa, como lo establece ahora la Constitución y el Estatuto de la Función Pública. Y dice que el funcionario, de hecho, es la persona natural que, ejerciendo las funciones públicas propias de un oficio o cargo público, le falta algún requisito fundamental para hacer de él un funcionario de jure, es decir, un funcionario de derecho. Funcionario público, otra definición, persona natural que ejerce las funciones públicas propias de un oficio o cargo público y cumple con los requisitos de jure. Pero fíjense que dice propia de un oficio. Es decir, no todos los que están dentro de la administración pública son profesionales universitarios, pero cumplen con un oficio. Ese oficio es el que está determinado en el manual de cargo, cómo se realiza, qué se necesita para ello, la experiencia laboral, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de personas que ejercen funciones tanto profesionales como oficios, no necesariamente con títulos universitarios. Y la definición que nos dice la Constitución, que es el funcionario de carrera: persona natural que, habiendo ganado el concurso público, como lo establece también el Estatuto de la Función Pública, superado el periodo de prueba, en virtud de nombramiento, preste su servicio remunerado y con carácter permanente a la administración pública. Es decir, si ese funcionario ganó el concurso público de oposición, entonces será un funcionario de carrera. Ese es el propio funcionario de carrera que reconoce la administración pública, o debe reconocer la administración pública. El desarrollo e interpretación de esos resultados, lógicamente que estuvo basado en los aspectos constitucionales, donde nos establece claramente que los cargos de los órganos de la administración pública son de carrera, lógicamente teniendo las excepciones, porque hay excepciones de cargos de carrera que no están bajo la égida o bajo la tutela de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Esos son los cargos que se exceptúan. Así también como, lógicamente, los cargos que son de libre nombramiento y remoción, que están exceptuados de la Ley del Estatuto de la Función Pública. La Ley del Estatuto de la Función Pública lo que hace es desarrollar la tutela constitucional o el precepto constitucional de lo que es un funcionario público, y ello me lleva al desarrollo de conclusiones y recomendaciones, y lógicamente que alimenta toda digamos, el planteamiento que se viene haciendo con respecto a la posición que asume el investigador con respecto a los contratados de la administración pública. Me lleva al capítulo tercero, que es la postura personal o producto de la investigación, las reflexiones finales, y lógicamente todo eso está enmarcado en lo que hemos venido conversando con la aprobación de la Constitución de 1999, que habíamos pensado zanjada la situación de lo que era un funcionario público, porque la Constitución así lo establecía, y pensamos de que de una vez por todas había desaparecido lo que se había venido llamando en la doctrina y en la jurisprudencia patria como un funcionario de hecho, aquel funcionario que tenía todas las características y reunía todas las prerrogativas, tenía todas las prerrogativas de un funcionario de jure, pero que no había concursado, no tenía un concurso público, pero tenía que ser protegido por los tribunales de la República.
Ahora, es importante porque la administración pública ha venido, por eso cuando le hablaba del oficio anteriormente, tenía que ver con eso, porque no solamente eran profesionales universitarios, sino personas que habían ejercido el oficio durante tantos años, 30, 38 años de servicio, y habían, de modo empírico, habían sido preparados por la misma administración pública. Es decir, la administración pública ha sido una escuela, una universidad para preparar personal. Nosotros yo conozco muy de cerca un caso de la administración pública precisamente del sector salud, que tiene que ver con los bioanalistas. Los bioanalistas no siempre fueron los licenciados de bioanálisis con título universitario. Los bioanalistas fueron personas que trabajaron durante mucho tiempo como laboratoristas, y a esas personas durante muchos años en la administración pública, durante toda su experiencia, vinieron preparando otro personal. Cuando se hace universitaria la carrera de analista, de los licenciados en bioanálisis, los formadores de esos nuevos licenciados de bioanálisis fueron los antiguos laboratoristas. Quiere decir pues que los que se habían preparado de manera empírica estaban también preparando un personal que iba a recibir un título universitario. Entonces fíjense ustedes cómo aquí comienza a haber una disyuntiva. Cuando ellos eran graduados iban a tener un nivel jerárquico superior a quienes habían sido sus maestros. Hubo una resolución para entonces muy sabia, que optaba más por la justicia que por otra razón, más que por la ley. Y fue una resolución que les daba a ellos el mismo grado que tenía el título de bioanalista. Lógicamente no los graduaba porque no lo podía hacer, porque no habían ido a la universidad, pero dentro de la estructura, en los niveles jerárquicos, les daba el mismo grado de los bioanalistas, reconociéndole la labor que ellos habían transitado porque habían sido los maestros de las personas que se estaban graduando en ese momento en las universidades. A ellos los llamaron, cuando se hablaba de los resolutos, ya se sabía que se estaba hablando en la administración pública de los bioanalistas. Estos bioanalistas que habían durado toda su vida en la administración pública, en el Ministerio de Salud para entonces, habían preparado un personal que ahora era universitario, pero que ellos no lo eran. Y que muchos de ellos ya no podían ingresar a la universidad por distintas razones, de enfermedad o porque no tenían ni siquiera el título de bachiller, pero eran personas que se habían preparado y estaban preparando en la administración pública durante tantos años a muchos de esos que nosotros conocimos en los laboratorios. Y de esa manera sucedió con mucho personal dentro de la administración pública, sobre todo en el sector salud. Eso sucedió también con los técnicos radiólogos, con los técnicos ortopedistas, con los fisioterapistas o fisioterapeutas, que entraban a la administración pública por necesidad de servicio de la administración pública y eran preparados allí en la misma institución, pero no tenían un título universitario. Es más, muchos de estos profesionales en el oficio eran preparados en el exterior, como sucedía con los técnicos ortopedistas. Los técnicos en prótesis y ortesis, la mayoría de ellos fueron preparados, unos en Alemania, en España, en Brasil, pero ninguno de ellos cuando regresó al país ni siquiera pudo hacer una reválida o inscribir su título en el Ministerio de Educación, porque no existe aún la carrera, sobre todo la de los técnicos ortopedistas, no existe como carrera universitaria. Lógicamente, pues que ellos tenían un reconocimiento y ubicarlos en un grado dentro del manual descriptivo de cargo, pero aún sin ser profesionales. Por eso establecía la norma que eran bien profesionales o personas que ejercían un oficio dentro de la administración pública. Lógicamente, pues que todo esto que hemos venido conversando nos lleva a las conclusiones, a las recomendaciones que son parte de la postura que asume el investigador en el trabajo especial de grado. Lógicamente que tenemos que concluir que la alegría que nos dio la aprobación de una nueva Constitución en 1999, de ser normativa y siendo normativa de aplicación inmediata, ya de una vez por todas se extirpaba la situación que sucedía con los trabajadores en la administración pública que habían ingresado porque habían ingresado por contrato o bien por necesidades de servicio, y que entonces tendría que llamarse a concurso público para optar a esos cargos. Lamentablemente no fue así.
Entonces es clara la violación, y esto parte de la conclusión, que es clara la violación al mandato de la norma constitucional en cuanto a la obligatoriedad de la administración pública de ingresar por concurso al personal para ocupar los cargos de carrera, porque los cargos de carrera tienen que ser ocupados por las personas que hayan hecho el concurso de oposición. Eso nos permite decir que se ha retomado bajo la modalidad de estabilidad provisional la antigua doctrina del funcionario de hecho, con el fin pues, de proteger, como lo hablábamos anteriormente, al contratado que ejerce los cargos que son para los funcionarios de carrera. La administración pública en definitiva tiene que llamar a concursos, a abrir los concursos para que se opte por esos cargos, y entonces estos funcionarios ya dejen de ser contratados de la administración pública o funcionarios de hecho, o tener el amparo provisional, que es el que tienen hasta el momento, para ser unos funcionarios de carrera y estén bajo la égida de la ley del estatuto de la función pública. La excepción parece entonces que ha venido siendo la regla nuevamente. Lo que pensamos que iba a suceder con la aprobación de la Constitución del 99 y con la ley del estatuto de la función pública se fumó, porque parece que la regla sigue siendo la contratación a la administración pública por encima del concurso de oposición. Las recomendaciones. Bueno, obviamente pues que es el epicentro del asunto, pues es que la administración pública venezolana debe proceder a cumplir con el mandato que establece la Constitución del ordenamiento prescrito al cuanto al régimen de cargos de carrera, publicar los concursos de oposición con la finalidad de dar cumplimiento a lo que dice la Constitución y al Estatuto de la Función Pública. Y el Ejecutivo Nacional debe proscribir la contratación de personal para los cargos que son únicos y exclusivamente para las personas que hayan hecho concursos de oposición y los hayan ganado. Porque de esta manera la administración pública ha venido, digamos que, con la misma situación de contratar personal y tener los funcionarios como lo establecía anteriormente esa antigua teoría de los funcionarios de hecho. Son funcionarios que tienen las mismas prerrogativas, cumplen las mismas funciones de un funcionario público, pero si fueron contratados, entonces tendrían que irse al tribunal laboral, y si no es bajo un contrato, sino por una necesidad de servicio, por una vacante, entonces tendría que irse al contencioso administrativo. Esta situación que debió haber sido zanjada desde la aprobación de la Constitución de 1999, no lo fue, y continuamos pues lamentablemente con esa situación. Eso ha sido pues la exposición, lamentablemente no fue en presencia de todo, por la situación pues como lo habíamos planteado antes de esta pandemia, pero pues lo hemos realizado con todo el cariño, y muchísimas gracias a mis profesores, que han sido siempre un faro de luz para mi conocimiento, a mi tutor Freddy Duque, lógicamente a la doctora Alba Torrealba, a la doctora Lice Pérez y a la Universidad Fermín Toro, que me ha permitido cerrar este ciclo que lo tenía pendiente para optar al título de especialista en Derecho Administrativo. Muchísimas gracias.